sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. El gobierno pospone hasta finales de año la decisión de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрение всех. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4, maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos que nos escuchan en Latinoamérica, de la mano de todos los medios aliados que nos retransmiten, desde Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, México y por supuesto acá en Venezuela. En la producción de Así en mi tierra se encuentra la teniente de navío Rosario Rodríguez. En la dirección y conducción, quien les habla, Alejandro Díaz. Transmitiendo desde Caracas, cuna del libertador Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que pase en el globo terráqueo que primero no ocurra por acá. Escuchamos de fondo el tema original de Federico Vollmer intitulado El Jarro Mocho. Este tema originalmente fue compuesto por Vollmer para ser tocado por piano y fue originalmente descrito por su compositor como un valse. Pero sus aires y estilos armónicos encajaban más con el joropo, razón por la que acá en esta versión encontramos diversos instrumentos de cuerda y viento. Y bien, de esta manera damos inicio a nuestro acostumbrado recorrido informativo semanal. El presidente de Guyana, Irfán Ali, denunció que el 1 de marzo un buque venezolano ingresó en aguas guyanesas violando la soberanía de ese país. Aseguró que esta incursión era un hecho grave y que no iba a tolerar amenazas a la integridad territorial de su nación. Venezuela repudió esa acusación, advirtió que el presidente guyanés miente descaradamente y dejó claro varios puntos. Primero, que no se violó la soberanía de Guyana porque el buque venezolano pasó por una zona marítima aún por delimitar, es decir, que no le pertenece a Guyana. Segundo, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pudo constatar la presencia de 28 buques de perforación y tanqueros extranjeros que están sacando petróleo de forma ilegal de esa zona. Y tercero, que es inaceptable y violatorio al derecho internacional que Guyana disponga de ese territorio y del Mar del Esequibo porque esa zona está en controversia y Venezuela jamás ha renunciado a ella. De forma casi inmediata, los principales aliados de la dirigente de la extrema derecha, María Corina Machado, se involucraron en el asunto. El Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio, dijo que cualquier provocación adicional tendrá consecuencias para el régimen de Maduro, mientras que un grupo de exmandatarios, también aliados de María Corina Machado, emitieron un comunicado diciendo que Venezuela violó la soberanía de Guyana y prácticamente asegurando que el Esequibo le pertenece a ese país y no a Venezuela. Machado, por su parte, ha evitado referirse directamente al tema, pero pocas horas después de esta amenaza de Marco Rubio, envió un mensaje dirigido a la fiscal general de Estados Unidos, al nuevo director del FBI y a la DEA, insistiendo que Venezuela es una amenaza para toda la región, especialmente para Estados Unidos. ¿Acaso María Corina Machado y Marco Rubio están conspirando juntos para provocar y agredir a Venezuela? ¿Acaso Marco Rubio está utilizando su cargo como secretario de Estado para
presionar a terceros países e involucrar a Estados Unidos en una guerra contra este país que tendría unas consecuencias impredecibles en todo el continente. ¿Acaso Rubio pretende utilizar a Guyana en una guerra proxy o por delegación contra Venezuela, tal como los demócratas de Biden utilizaron a Ucrania para ir contra Rusia? Desde Venezuela han calificado al presidente guyanés Irfán Ali como el Zelensky caribeño. Y es que, aunque estos dos mandatarios estén muy lejos geográficamente, tienen varias cosas en común. Entre ellas, una gran propaganda con la que han pretendido posicionar a Zelensky y a Irfán Ali como dos mandatarios que supuestamente se defienden ante un vecino que quiere agredirlos y apoderarse de su territorio. Y esto es falso, porque Venezuela jamás ha reclamado ni un solo milímetro de Guyana. Venezuela lo que reclama y defiende es un territorio que históricamente le ha pertenecido y que tiene todos los mapas y todos los documentos que así lo certifican. Pero además Venezuela lo que pide es que Guyana deje de usurpar territorios que están en controversia, que deje de provocar entregando concesiones petroleras en esa zona y cumpla con el Acuerdo de Ginebra de 1966, que es el único mecanismo legal vigente en el derecho internacional que establece que este asunto debe resolverse de forma negociada, pacífica y satisfactoria para ambas partes. Hasta el momento el gobierno guyanés ha ignorado todos estos llamados de Venezuela y ahora su presidente dice que se siente fortalecido por las voces firmes y el apoyo decidido de sus socios internacionales. Lo mismo dijo Zelensky, que fue empujado a la guerra por Estados Unidos, y ya vemos cómo está terminando esta historia. Valdría la pena que Irfán Ali se viera en ese espejo, porque con Zelensky quedó demostrado una vez más que en estas guerras tercerizadas primero te utilizan, después le quitan los recursos naturales a tu país y por último te desechan, no sin antes humillarte frente al mundo entero. Y a las 24 horas, no he olvidado ni pasado este incidente grave, criminal contra la patria, el gobierno de los Estados Unidos se deja llevar por esta derecha extremista reducida, fracasada, reducida a su mínima expresión, y sanciona a la empresa estadounidense Chevron, que tiene 100 años trabajando en el negocio petrolero en Venezuela. Y la revolución bolivariana, en el marco de la Constitución y de la ley, hizo muy buenos acuerdos para la República con la empresa estadounidense Chevron. Ahora la sancionaron. El gobierno de Estados Unidos sancionó a una empresa estadounidense tratando de hacerle un daño a la economía venezolana. Se están haciendo un daño ellos, porque nosotros vamos a seguir produciendo, recuperándonos, creciendo, y nada ni nadie nos va a detener. Por eso activé el plan Independencia Productiva Absoluta, porque nada ni nadie nos va a detener. Vieron en las últimas horas cómo el núcleo reducido, derrotado, fracasado del fascismo, totalmente reducido a la nada, ha salido a apoyar al gobierno entreguista de Guyana en su tarea ilegal de disponer de un mar territorial pendiente de delimitación internacional para actividades de explotación petrolera. Es absolutamente ilegal y Venezuela lo rechaza, lo denuncia, y tomaremos todas las acciones para detener la acción ilegal de la ExxonMobil y del gobierno entreguista de Guyana.
Todas las bancadas de las distintas tendencias políticas en la Asamblea Nacional manifestaron su rechazo a esta nueva medida del gobierno estadounidense contra la petrolera de ese país, Chevron, revocando la licencia para operar en Venezuela. Los parlamentarios del partido de gobierno apoyan las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, donde aseguró que esas sanciones a la petrolera norteamericana fueron impulsadas por un sector reducido de la oposición relacionada con la extrema derecha internacional. Aquí está, a su servicio y a sus órdenes, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Exhortamos, querido fiscal, a que se aplique y a que todas y todos aquellos que han promovido estas acciones contra Venezuela, pues paguen con cárcel, paguen con inhabilitaciones, paguen con ley de extinción de dominio, que caiga sobre ellos todo el peso de esta ley. Los diputados a la Asamblea Nacional recuerdan que las más de 1000 sanciones ilegales aplicadas por Washington no detendrán la voluntad del pueblo venezolano a ser libres y soberanos. Los venezolanos somos hombres y mujeres valerosos, somos hombres y mujeres libertarios, somos hombres y mujeres que profesamos, por supuesto, la autodeterminación de los pueblos, y en este contexto no vamos a aceptar imposición de ninguna naturaleza. Y nosotros los trabajadores estamos preparados para asumir la responsabilidad de la producción en Venezuela, incluyendo toda la clase productiva a nivel nacional. Por su parte, la oposición democrática alternativa, que hace vida en el Poder Legislativo, condenó de manera unitaria que algunos voceros del extremismo pidan sanciones económicas contra Venezuela. Lo grave es que haya venezolanos que pidan que eso ocurra. Lo grave es que hay venezolanos que están felices con eso. Lo grave es que hay venezolanos que aspiran a ser diputados, gobernadores y al Consejo Legislativo y quieren que el país le vaya mal, que haya sanciones, pero además tienen una doble moral. Hablan horrores de lo que es el país, pero mañana los vas a ver queriéndose inscribir para ser candidatos a gobernadores y alcaldes. Y entonces estos pseudos dirigentes se van a Estados Unidos a pedirle a Donald Trump, a pedirle a las grandes potencias que vengan también a sancionar a Venezuela. Es que no les da lástima, que no tienen corazón, es que no tienen hijos, es que no tienen madres, no tienen padres, no tienen ancianos en sus casas. Venezuela crecerá y prevalecerá ante los constantes ataques del imperialismo norteamericano y sus aliados en Venezuela. Así lo manifestó el diputado y líder histórico parlamentario por el PSUV, Fernando Soto Rojas. Pero nosotros resistiremos y venceremos. Sabemos que el imperialismo yanqui no se le puede conseguir ni siquiera un tantico, así como decía el Che Guevara. Vamos a seguir desarrollando nuestra industria nacional, nuestra economía nacional, fortaleciendo la revolución bolivariana. El Estado venezolano en su conjunto advierte que cualquier venezolano que realice llamados a sanciones contra el país será castigado con base a lo establecido en la Ley Orgánica Simón Bolívar para proteger a Venezuela de los ataques de la Casa Blanca. Y están pensando que Chávez se acabó. Chávez no se acabó, no se acabará. Hoy 5 de marzo no es un día de lamentos, sí un día de reafirmar su ejemplo en todos los rincones y laureles de este suelo bolivariano. Porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo y se hizo esencia nacional, más que sentimiento, cuerpo nacional, alma nacional por Venezuela. Con él nos hicimos militantes de verdad. Aprendimos que nada llega a la mente si no pasa primero por el corazón. No pudieron evitar que hiciera del amor a la patria una doctrina, una coraza, una armadura, una flor. El mundo que yo sueño, la Venezuela que sueño, no la veré, pero ¿qué me importa? Me basta saber, eso sí, que en los ojos que la vean palpitará mi sangre, palpitaré yo, pues. Yo soy de la estirpe, digámoslo así, de los soldados revolucionarios. Se cumplió la palabra de Fidel. Aquí está usted, comandante. Leales como lo juramos ante usted. Leales hasta más allá de la muerte. Guerrero invicto para este y todos los tiempos, porque trascendió. Hugo Chávez no está muerto, forma parte del paisaje. Ya lo decidimos.
El Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de Venezuela, la Misión Socialista, Nueva Frontera de Paz y TVFAN, en el marco del bicentenario de la Campaña del Sur ideada por el libertador Simón Bolívar, presentan Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. ¿Quién es el culpable? Por estos tiempos, los periódicos españoles siguen escribiendo artículos sobre la guerra de independencia en América sin tomar en cuenta la verdad histórica, sin leer siquiera los documentos de la época que salieron del bando republicano y mucho menos los plasmados por los protagonistas peninsulares. En un escrito del diario madrileño El Debate del 9 de diciembre de 2024, firmado por Íñigo Moreno de Arciaga, en el encabezamiento dice: en 1824 la guerra americana había sufrido un vuelco. Batidas las tropas patriotas, recuperados los fuertes del Callao y la capital Lima, Bolívar se había tenido que refugiar en Trujillo. Entonces se produjo la insurrección del general realista Olañeta, proclamando el absolutismo del rey Fernando y en franca desobediencia para con el virrey La Serna. Este señor Íñigo Moreno sigue repitiendo los mismos cuentos de hace 200 años y falseando los acontecimientos. Allí dice que Bolívar estaba en plena retirada y los representantes de la monarquía representaban laureles de triunfadores. Mentira. Ellos tomaron la fortaleza del Callao por una vulgar traición de los batallones chilenos y argentinos que vendieron sus armas. Bolívar decidió evacuar la capital porque las intrigas en el gobierno y los intereses oligarcas hacían irrespirable aquellos espacios. Se fue a la sierra para evaluar sus proyectos de construir un ejército en las montañas para combatir a los realistas. El caraqueño nunca estuvo refugiado en esas poblaciones del norte peruano. Estaba así en preparación y pedía a Dios tiempo para poder armar a sus hombres y recibir los refuerzos que estaban llegando por el mar desde Panamá y Venezuela. Veamos cómo describe este recalcitrante historiador español la célebre batalla de Junín, en la que fuerzas superiores realistas con caballos adaptados y en mejores condiciones fueron vencidos por la caballería colombiana. Dice en sus acomodos que el general Canterac dio una carga maestra. El choque fue tremendo y fue la derrota total de los patriotas. Pero quedaron unos cuantos granaderos de Colombia. Entonces, lo que había sido victoria se mudó en dolorosa derrota. Vean ustedes cómo escriben. Habla de una carga maestra que no lo fue tanto porque perdieron. Habla de una derrota total para Bolívar, pero no tan total, porque si no es por unos pocos atravesados lanceros, entonces ellos habrían sido los triunfadores. La verdad fue que la arrogancia de las tropas invictas del rey y su número mayor los hicieron entrar en una batalla sin estimar el peligro de los hombres que se le venían encima. Una primera carga para el engaño al modo de los apureños y una falsa retirada para volver sobre los incautos y emocionados jinetes realistas que sorprendidos mordieron la tierra de las pampas a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esa fue una estrepitosa derrota para los españoles que ya desde ese 6 de agosto de 1824 no pudieron recuperarse hasta que cayeron en Ayacucho frente al ejército de Sucre. Entonces se abren las compuertas para la discusión de cuál fue el error para perder la guerra y repiten que un ejército virreinal con todos los triunfos, invicto, con los mejores oficiales, armas y recursos y caballos, no podían perder una batalla, y que cómo era posible que en el final de ese año 1824 se perdió todo. En ninguna parte de sus cesados análisis le dan créditos a Bolívar, ni tampoco a los oficiales y soldados que llegaron desde lejanas tierras para pelear contra el imperio español. La mayoría de los señalamientos dicen que el culpable fue don Pedro Antonio Olañeta, el desobediente que dividió las tropas del rey, y que toda la culpa fue suya. Otros, en su ceguera de siempre, gritaron que Ayacucho fue una entrega pactada. No era posible de otra manera. Los 5.000 hombres de ese joven cumanés no podían bajo ninguna circunstancia vencer al virrey, a Canterac
y a Jerónimo Valdés en persona. La nobleza de sus orígenes de abolengo no le permitían aceptar que los batallones de negros y pardos descamisados sin uniformes pudieran ganar una batalla tan grande. Esa capitulación tan bondadosa fue por dinero. Dicen, vendieron España, son unos ayacuchos. El experimentado general José de Canterac, que había formado parte del alto mando del Pablo Morillo, se encontraba desde los inicios de ese 1824 en el Valle de Jauja, un territorio de muy buen clima. Estaba allí cómodo, con sus 6.000 hombres de infantería y 2.500 caballos invictos. Pasaron los días y los meses y aquel ejército siguió allí, sin movimientos. Sucre creyó que serían atacados en el paso de la cordillera o en Huánuco. Bolívar estaba preparado para defenderse en los meses de mayo y junio. El ejército patriota en 6 meses se consolidó y prosiguió sus avances. Total, que si me preguntaran por qué los españoles perdieron la guerra, yo diría que José de Canterac fue el culpable por permanecer pasivo en momentos tan importantes, permitiendo que Bolívar formara un ejército casi de cero, sumando e instruyendo a los batallones peruanos, contando con la guerrilla o montoneros que tantos beneficios le dieron a los movimientos de la sierra y teniendo como puntas de lanza los batallones de venezolanos y neogranadinos. José de Canterac no hizo nada en 5 meses, desatendiendo los gritos de alarma que llegaban. Así lo dice el general García Camba. Con una tropa tan numerosa y adaptada, pudo haber llegado hasta Huaraz con ventaja de fuerza. Bolívar tomó a Pasco y en los alrededores del lago de la Uricocha le dio la vuelta a la campaña, sorprendió la tranquilidad de su enemigo y en Junín se graduó de estratega. Puso en marcha al trote a su caballería para enganchar una batalla. Canterac dejó la suya y ordenó la retirada del grueso del ejército. Bolívar buscaba una batalla completa y su enemigo no la aceptó. Después han dicho que aquel fue un encuentro casual y que el caraqueño retrocedió asustado. Es verdad, retrocedió buscando su infantería para dar la completa pelea. Bueno, la verdad es que José de la Serna y Canterac despreciaron el liderazgo de Bolívar y nunca pensaron en la posibilidad de una derrota. Los españoles, con sus recursos en el Perú, habían ganado durante muchos años todas las batallas, pero ahora tenían enfrente a Bolívar, a Sucre y a los soldados patriotas preparados en todos los combates por los caminos de esta América nuestra. Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Fue presentado por el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de Venezuela, la Misión Socialista, Nueva Frontera de Paz y TVFAN. Y bien, esto es todo por ahora, así que nos vamos. En la producción de Así es mi tierra se encuentra la teniente de navío Rosario Rodríguez y por acá en la dirección y conducción, ¿quién les habla? Alejandro Díaz. Nuestros contactos en la red social X estamos como @tierraasí con 2A, Tierra Así. Y nuestros canales tanto de YouTube como de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Nos escuchamos la semana entrante. Un fuerte abrazo desde Caracas.